Estás entrando a Se Desnuda la Piel podcast. Bienvenido. Mi mamá, cuando me tuvo, era virgen. Mi mamá jamás tuvo sexo, nunca. Sexo, guácala. ¿Cómo creen que mi madre va a tener sexo? Los padres, los ancianos, los abuelitos, y nuestros antepasados nunca tuvieron sexo. Nosotros venimos porque nos trajeron los extraterrestres. Hola, productor, ¿cómo está? Jueves de sexo. Oiga, no quiero que venga el productor, la mera verdad. Voy a dar un chasquido de dedos, triple, para que vengan los cox. Los cox. Y yo soy piel adentro, ya saben, no se hagan tonsos. Ya saben que los jueves es de sexo. Hola, piel. Oiga, ¿sus papás tuvieron sexo? ¿Sí o no? Eran unos puercos que se revolcaban en cada esquina, en cada calle, en cada cantina. Oiga, no, mis padres no tuvieron sexo, mis padres eran vírgenes ambos. Y si nosotros llegamos aquí fue porque hubo un chispazo de vida mágica para llegar a este lugar. Eso nada más habla de su inmadurez emocional, como toda la adolescente tardía que es usted. Le entiendo, yo escribí un texto que hablaba, ¿te imaginas a tus padres teniendo sexo? Y era horrible. Sí, claro, es espantoso. ¿Quién se imagina eso? Nadie. Y ahora de entrada, ¿quién se imagina que los antepasados, nuestros antepasados le voy a prehispánicos? contar una cosa que me pasó cuando era sumamente joven. Tenía una novia que tenía sexo y ella me decía que se excitaba mucho cuando llegaba su padre y se cogía a su madre y ella estaba al lado. Y entonces eso le excitaba sobremanera. Ya después, por azares de destino, teníamos a mis suegros, que fueron mis suegros en aquella época, ahí junto y teníamos sexo. Y ella recordaba eso y ella le excitaba ahora tener sexo y que sus padres escucharan que teníamos sexo. ¿Y qué edad tenía ella cuando esto sucedía? Cuando tenía sexo conmigo, la reglamentaria. No, cuando sus padres. Tenía como 12 años. Entonces, ya se daba cuenta. Aunque en realidad aún más pequeños los niños se dan cuenta, de cualquier manera es una agresión sexual tener sexo junto o que lo presencien, lo escuchen, con un pequeño ahí al lado. Por supuesto. Pero bueno, en su mente retorcida de esa compañera que tuve en la vida, le era muy, muy excitante el sonido de la penetración, los jugos vaginales con la fricción de la verga, en este caso de su madre y de su padre, la enloquecían. Entonces tratábamos de hacer esos mismos sonidos, de reproducirlos, y guardaba silencio, ni respiraba, y ella enloquecía. Creo que era una mujer que tenía orgasmos con el sonido. Sí, tenía una filia por ahí con ese tema. Bueno, ya recordando y situándonos en materia, queridos amigos, ¿ustedes cómo creen que tenían sexo los prehispánicos en este país, México? Y en el país de muchos, créanme, pero en específico en este país, nuestros antepasados, aquellos mexicas, tlaxcaltecas y todas estas tribus, ¿cómo era su sexualidad? Oscox, no me enseñé esas fotos ahorita. Ya lo iba yo a tocar así, me iba a quedar con su teléfono en la mano. Me iban a salir pelos en la mano. Bueno, amigos, es bien interesante. El productor nos hizo favor de investigarnos, para el Oscox y para mí, este tema acerca de la sexualidad prehispánica. Era natural y sin censura, y estaba relacionada con mitos, con ritos y religión. La vida sexual de los mayas precolombinos era natural y plena. La homosexualidad y la bisexualidad no eran castigadas, pues el erotismo era considerado una necesidad relacionada con ritos e incluso regida por los dioses. Sin embargo, toda esa cultura cambió con el arribo de los conquistadores. ¿Quién lo hubiera creído? Esto lo afirmó la socióloga Sariana Acevedo. Yo tenía la idea de que en Europa la gente era más abierta en el tema sexual. ¿Y qué creen?
por experiencia les puedo decir que no es así. Tengo muchos amigos de España, de Italia, de Alemania, de otros países, y me encuentro sorprendida de que ellos son aún más recatados y convencionales que de este lado del mundo. Pero regresemos al tema. ¿Cómo era la sexualidad de los mayas prehispánicos? El cuerpo era concebido como un elemento integral. Las sensaciones físicas no estaban separadas de las emociones. La sexualidad era considerada como parte para lograr la integridad y plenitud del ser. De hecho, era una necesidad ligada a la trascendencia espiritual y por lo tanto regida por los dioses. Hubo muchas diferencias entre el concepto de sexualidad. Para los indígenas, los principios básicos eran flexibilidad, aceptación y naturalidad, lo cual contrastaba con la mentalidad colonial que veía el sexo como pecado. Sí, de hecho, ya cuando los españoles tuvieron el poder y después nuestras autoridades estaban más asustados, se escondieron durante muchos años los falos gigantes de la región huasteca, las imágenes sodomitas de una sociedad que era más permisiva. La sociedad prehispánica era bien aceptado la pedofilia, la sodomía, pero y la zoofilia. Sí, pero era muy mal visto el adulterio. La pena era brutal, era arrancarle a mordidas la nariz a la infiel. ¿Pero también a la infiel o solo a la infiel? A los dos. Oh. Y era terrible. A mordidas la nariz. Ay, no, mi nariz, no, por favor. ¡Auch! Según los españoles, el cuerpo de la mujer debía ocultarse, negársele el placer, ya que los cánones de la época planteaban la sexualidad solo para la fecundidad. Sin embargo, para los mayas y casi para todos los pueblos mesoamericanos, la sexualidad era algo deseable. El placer no era mal visto, porque incluso era parte de la trascendencia espiritual. Se considera que inclusive ellos manejaban el concepto de la anticoncepción. Como eran buenos astrónomos, empleaban sus conocimientos para saber cuándo era el momento de mayor fecundidad, de fertilidad. Pues conocían bien los tiempos de la tierra, ellos la cultivaban. Y además, incluso usaban plantas. Se conoce mucho aquí en México, amigos, por ejemplo, los efectos del orégano, de plantas muy amargas. Y algunas gente las han usado como abortivos. Sí, yo recuerdo a una mujer que conocí que se hacía sus tés de ruda, que eran horripilantes y olorosos hasta el infierno, pero era su té del día después. Vean. Había precocidad. Bueno, esto tiene que ver con todas las sociedades a través de la historia y varía. En el caso de la sociedad maya, se considera que siempre y solo si las personas se desarrollaban biológicamente ya estaban listas para la sexualidad y la procreación. Por lo general, la primera menstruación era motivo de ceremonia porque marcaba el fin de la infancia y el inicio de la vida sexual. Cosa que en nuestras sociedades cambió y casi se vuelve, durante mucho tiempo he conocido he tenido muchas amigas que tuvieron su menstruación casi como un accidente. Sí, como algo vergonzoso, ¿no? Ni siquiera se les prepara para eso, ¿no? Cuando que en realidad es parte de un ritual muy importante en su vida, es el inicio de su vida sexual y debería ser hablado, comentado. Ah, pero ¿qué tal la pinche fiesta de los 15 años? Esa está re buena, ¿no? Piel, ubíquese. No. Usted es el Oscar, no me estoy ubicando. Y en el caso de los hombres, bueno, en el caso de los varones implicaba el proceso de desarrollo físico que tienen hasta alcanzar la madurez sexual. Obviamente, pues ellos no hay un indicador tan preciso como en el caso de los hombres, aunque me parece que sí, porque en el caso de los hombres su indicador más claro es cuando empiezan a producir semen, empiezan a tener erección del pene, empiezan a tener sueños húmedos, etcétera. ¿Sí, sí, Oscox? No sé de qué me habla, yo casi soy virgen. Sí, no me diga de dónde. Pero amigos, aquí hay un tema bien interesante. Nuestros queridos antepasados eran profundamente diversos. La homosexualidad y la bisexualidad eran reconocidos como un hecho normal, no se castigaba
y además las preferencias sexuales por el mismo sexo eran naturales. En muchos pueblos mesoamericanos el elemento se daba para darle explicación al maíz, que es a la vez macho y a la vez hembra, porque es una planta que se autofecunda. ¿Lo sabía usted? Nunca mentí. Entonces, realmente hay otro tema aquí muy interesante dentro de este texto que el productor nos hizo el favor de proporcionarnos de la revista de arqueología. Citamos que fue de ellos. Y es muy interesante notar que, como dato curioso, se encontraron muchas esculturas que aparentemente pertenecían a estas épocas. Sin embargo, en algún tiempo después se demostró que no lo eran. Yo les puedo decir que en una visita al Museo del Templo Mayor que yo realicé, guiada por un buen amigo que trabaja en el Templo Mayor, me dio una visita, digamos que especial, ¿no? Detallada, con comentarios muy, muy interesantes, con anécdotas bastante buenas sobre el museo. Y tuve la oportunidad de ver una caja que contenía formas fálicas. Yo inclusive tomé una foto, se la voy a anexar a este podcast para que la vean. Nuestros queridos antepasados, por supuesto que conocían la sexualidad, la disfrutaban, entendían que era parte de su vida y que tenía que ver con su desarrollo físico, mental, emocional. ¿Y por qué ahora hemos perdido esa esencia? Porque nos hemos llenado de prejuicios, porque no terminamos de entender que no se trata de cogerse a todo el mundo que se nos ponga enfrente, sino de ser profundamente sabios con nuestra sexualidad. No están los tiempos como para agarrar y tomar a todo el mundo, no. Hay que apreciar a quienes tenemos, cuidarlos, fomentarlos, desarrollarlos. Y Oscox, déjeme mi dedo. Ay, Oscox, se está inspirando. Bueno, es también interesante notar que el tema del piercing, que tanto conocemos hoy en día y que los chicos lo hacen por moda, teníamos que ver con cuestiones ritualistas. Entre ellas, los antiguos se perforaban la lengua con objetos sagrados e incluso el pene. Y esto lo hacían bajo los efectos de alucinógenos. Eran normalmente ceremonias preparatorias para la abstinencia sexual, por ejemplo. ¿Qué materiales se han encontrado? Bueno, estos los han encontrado los arqueólogos, los antropólogos y los epígrafos. Y entre estos han encontrado libros, han encontrado códices, glifos y pequeñas esculturas caseras. Entre ellos el código de Dresde también. Ahí en ese código se observa a la diosa maya Iquiq como consorte de una deidad en preparación para la cópula. Amigos, valdría la pena leer, investigar un poco más y, más que nada, reconocer lo siguiente: somos seres sexuales. A menos que la persona diga yo no quiero, tengo abstinencia sexual, porque hay un reconocimiento de esto y cada quien merece respeto. O que sean extraterrestres. Pero de allá en fuera, la realidad es que somos seres profundamente sexuales. ¿Y qué tenemos que hacer? Reconocerlo y además llegar a apreciarlo a tal grado que lo volvamos un banquete. Queridos amigos, @pieladentro, es un placer, como siempre, recibirlos en este podcast y nos da mucho gusto poder escuchar sus comentarios. Agradecemos a las personas que nos hacen llegar comentarios, ya sea por Twitter, por Facebook, por AM, por todas las redes sociales a las cuales pertenecemos, y estamos contentos de estar con ustedes nuevamente de una manera regular otra vez después de estas extensas vacaciones. ¿Qué pasó, productor? Ya les dijo del lugar que estamos rankeados en el iTunes. Ay, se me había pasado, oiga, yo soy modesta. No, usted dígalo, yo soy modesta, acuérdese. No, yo soy el que lo produzco, usted dígalo. No, usted no lo... Perdón, ¿usted produce qué? Y además el semen servía para indicar la cuestión de la semilla y la reproducción y todo. Yo escribí un texto maravilloso que me publicaron en un libro que se llama Textos de la Verga.
yo se los compartí ya por ahí, y la verdad es que en ese texto les refiero de mi amor por el falo, pero también de mi amor por la historia, ya que el falo tiene una historia hermosa, apegada a la vida y a la historia de la humanidad misma. Somos seres sexuales, recordémoslo. Lugar número 28 de iTunes en la en la categoría de artes. Muchas gracias. Estamos detrás de Horroris Causa, detrás de Testigos del Crimen, lo cual es un profundo honor porque son podcasts que admiramos grandemente y nos da un placer enorme poder estar aquí y que nos sigan escuchando, amigos. Bueno, algo más quería leer, productor, Oscox, productor Oscox, pero ya no me acuerdo qué era. ¿Usted se acuerda? ¿No? ¿Cómo que no? Yo no estaba. Puta. Amigos, estoy muy contenta. ¿Ya lo habíamos citado o no? Los amigos de Abelamia hicieron el favor de publicarme en su número de agosto. Se los comenté por aquí, no, lo comenté en las redes sociales. Ellos publicaron una serie de poemas, es una trilogía, un tríptico por decirlo así, que se llama Agosto me vulnera. Agosto me vulnera como tal lo escribo en el año 2007. ¿Y por qué viene a colación en este podcast de sexo? Porque el sexo también duele, amigos. Duele cuando no entendemos que va ligado a otras emociones y no sabemos canalizarlo apropiadamente. Les invito a que busquen la página, es abelamia.com. Ahí van a encontrar el PDF de la revista o pueden leerlo directamente en Abelamia. Y pues estoy muy orgullosa, ¿qué les puedo decir? Agradezco al productor haberme presentado a la gente de abelamia.com y a Abelamia por publicar mis textos. Les confieso algo, se me hizo un nudo en la garganta cuando volví a leer esos textos que en su momento yo escribí con un profundo dolor y que al verlos a la distancia me doy cuenta que he crecido muchísimo. Queridos amigos, @pieladentro, @oscox, pieladentro@gmail.com. Un comercial. Ahí también yo trabajo con los amigos de Abelamia y a veces me publican textos y luego me publican imágenes. También. Este mes también salió ahí una imagen mía, es un dibujo. Es cierto, acompañando el texto de Agosto me vulnera, hay una imagen que se llama Josefina. El laberinto de Josefina. El laberinto de Josefina que amablemente el Oscox dibujó para una servidora. Muchas gracias, Oscox. De nada. Queridos amigos, oscox@gmail.com y se desnuda la piel en todas nuestras versiones, podcast, redes sociales, el blog, y como se dan cuenta no me quiero despedir, pero hay que irnos. Un placer estar con ustedes, como siempre, y por favor, déjenos sus comentarios, si tienen algo que aportar, apórtenlo, si quieren decirnos algo, díganoslo. Estoy muy agradecida con unos amigos que me pidieron grabar unos audios para su podcast, lo voy a hacer. Les pido una disculpa por no habérselos enviado, pero no tengo un sitio silencioso donde hacerlo. Estamos creando uno para poderles dar audios de una calidad apropiada. Un beso grande y hasta la próxima. Chao.